Joan Laporta en Cataluña Radio. Hoy por hoy nos podemos permitir fichar a Nico Williams. En breves volveremos a la normalidad del fair play. ¿Van a activar otra palanca? Mirad, parece que tenemos a La Roca aquí, al actor. Está tocho, madre mía. Mira qué brazos, igualitos que los míos. Mira qué brazo. Jaja, estoy más fuerte que él. ¿Dónde irá tan entrenado, tan musculoso? Pero bueno, tiene que habérselo preguntado. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os va pareciendo la Eurocopa? Ojito con España, porque mucha gente no daba un duro por España y mirad, en semifinales contra Francia. Bueno, en el otro lado tenemos a Países Bajos contra Inglaterra. Inglaterra que ganó en los penaltis, Países Bajos que ganó a Turquía. Y bueno, realmente tampoco había nadie que diese un duro por Países Bajos, pero ahí la tenéis también en semifinales y encima contra una gran Inglaterra. Sigo diciendo lo mismo, Inglaterra individualmente es mejor que Países Bajos, pero en equipo yo creo que es mejor Países Bajos. Lo mismo pienso de España-Francia. Francia al final tiene mejores jugadores individualmente que España, pero España es mejor equipo, en conjunto es mucho mejor que Francia, así que es por eso que yo creo que de las dos semifinales España va a ganar a Francia y por mucho que me pese decirlo, creo que Países Bajos va a ganar a Inglaterra, aunque siga diciendo que bueno, pues, la favorita para mí es Inglaterra. Pero me gustaría mucho más una final España-Inglaterra. Mañana tenemos una eliminatoria, mañana tenemos una semifinal que es la de España contra Francia y pasado el miércoles Países Bajos contra Inglaterra. Dejadme en los comentarios quién creéis de cada eliminatoria que va a pasar a la final, si España o Francia o Inglaterra o Países Bajos. Aquí vamos llegando un día más al mejor estadio del mundo, lunes 8 de julio. Sí. Bueno, ahora sí que sí, ahora sí que sí, empieza lo bueno, empieza lo serio. Y es que empezamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es lunes 8 de julio del 2024. Comenzamos, venga, ponte cómodo, ponte un agua negra al lado, que esto está súper listo. Venga, comenzamos. Bueno, pues nada, vamos a comenzar como siempre por la esquina de la Torre B. Esta vez ahí podemos ver las pantallas completamente apagadas de las puertas de acceso del fondo sur. No tenemos ninguna animación en estas pantallas de la zona sur del Estadio Santiago Bernabéu, aquí en Concha Espina. Iremos dando la vuelta para ver si encontramos alguna novedad in the nights. Siguen los trabajos en Castellana con la remodelación de toda esta cimentación, también la construcción del nuevo parking y por supuesto los trabajos en el metro que se están dando en todas estas áreas. Mirad todos los trabajos que se están ejecutando y estos son los trabajos del propio metro del Estadio Santiago Bernabéu. Con esta imagen nos despedimos de la Torre B, nos vamos directamente a Castellana y vamos a subirnos a los montículos para ver si vemos alguna novedad después de otro gran concierto este fin de semana, sábado y domingo. Sábado y domingo concierto de Luis Miguel. No sé si habéis venido, pero me llamaba la atención que en la losa del terreno de juego colocaran sillas. Claro, imagino que al final el público que viniese al estadio ese día, ese concierto, pues era público de edad más avanzada que lo habitual, que por ejemplo de Duki o Taylor Swift. Continúan, siguen, no paran con la ejecución de los pilotes. Ahí podéis ver cómo siguen creando nuevos agujeros para los nuevos pilares del futuro parking. Ahora nos adentraremos mucho más a fondo. No nos vamos a meter con la excavadora o al menos con la pilotadora en el interior, pero sí subiremos el dispositivo para ver qué es lo que están tramando en ese lugar. Vamos a levantar un poquito el dispositivo. Para que estéis al tanto de todo lo que va ocurriendo también en este lugar, justo en la plaza de Lima. Nada, aquí lo dicho, están creando más agujeros para los pilotes, esos pilares que va a tener
el futuro parking del Estadio Santiago Bernabéu, que se va a realizar en esta zona del estadio, en el lateral oeste. Subimos la mirada, nos subimos en el montículo de Bélgica, como siempre. Nos subimos cual gato, cual pantera y cual lince, muy ágiles porque salimos a correr ya prácticamente todos los días, excepto este fin de semana que no he salido, no sé por qué, pero bueno, he descansado, para vuestra información. Aunque no os importe, yo os lo digo. Ahí tenéis las pantallas de las puertas de acceso. Me parece más interesante esto, yo creo. Ahí podéis ver cómo ha ido, pues, agitando ese útil para ir retirando toda esa tierra que van sacando de ese lugar. Lo van acumulando, lo van acopiando aquí, justo aquí. El otro día vimos cómo trabajaban en esa zona más cercana a esa apertura que tenemos donde las vallas, y han ido desplazándose hasta el lugar que vemos en el día de hoy, hasta este de aquí, girando este útil de la pilotadora y produciendo ese movimiento para ir creando los agujeros correspondientes para los pilares del parking. Bueno, lo dicho, seguimos, reanudamos la grabación en este lugar. Os enseño las pantallas completamente apagadas. No sé si han terminado de realizar las pruebas correspondientes, pero ya vimos la semana pasada, además hasta hace creo que una semana justa, que vimos cómo estaban las pantallas completamente encendidas con una animación que estamos acostumbrados a ver los días de partido. Los días de partido encienden estas pantallas, justo las de las puertas 1, 3 y 2. Estas que estoy mostrando ahora las encienden los días de partido, pero como no tenían listas las pantallas contiguas a estas pantallas centrales, pues no vimos el encendido hasta hace, lo que digo, justo una semana. Imagino que ya estará todo probado, todo listo, todo comprobado, y esperemos que ya los partidos que empiezan el mes que viene aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, pues veamos en sí las pantallas completamente encendidas. Bueno, aquí tenéis las estructuras retroiluminadas de la parte central de la fachada, donde van a colocar el escudo y las letras de Bernabéu. Luego lo veremos desde el interior, pero no parece que haya novedades respecto a este tema. Así que seguiremos grabando, seguiremos comentando y seguiremos visualizando lo que va ocurriendo en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo dicho, luego cuando accedamos lo veremos mucho mejor desde el interior, a ver si hay alguna novedad en la parte interna. Venga, os dejo esta imagen y nos vamos a la parte norte de Castellana. Aquí vamos llegando y mirad, esta zona es la que está vallada después del escape de gas que tuvimos en este lugar. Vimos cómo lo tapaban y ahora mismo ya han quitado las vallas. Se puede transitar sin ningún tipo de problema por este lugar, y la verdad que se agradece porque el espacio que hay, la separación de las vallas de la obra con la misma acera, con los jardines que hay aquí, es muy pequeño, es ínfimo. Por lo tanto, la verdad es que se agradece. Es que mirad, para que veáis pues lo ancho que es esto. 2 personas caben, pero caben justas. Entonces, pues bueno, es verdad que estamos en obras, así que hay que esperar, hay que ser pacientes para ir arreglando pues todo lo que están trabajando en este lugar. Una vez que esté listo, pues ya los retirarán las vallas y tendremos la acera que teníamos antes, una más ancha, donde se pueda transitar sin ningún tipo de inconveniente. No sé si veremos algo diferente desde este lugar, pero aún así yo lo muestro como hacemos cada día. Y ahí tenéis la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Los trabajos que se están ejecutando del futuro parking pues no son muy visibles. Sabemos que están trabajando porque vemos siempre mucho movimiento, mucha maquinaria, mucho trabajador, pero desde este lugar, hasta incluso desde la parte sur, desde los jardines y montículos que nos subimos, tampoco pues podemos visualizar claramente lo que está ocurriendo. Pero bueno, nos podemos hacer una idea, todo lleno de pilotes, hormigonando, encofrado, hasta incluso escuchamos un pica pica, un martillo percutor, un martillo hidráulico, que no sé exactamente dónde está picando, pero suena por aquí.
¿Será justo al lado o enfrente de la puerta número 5? Bueno, venga, pasamos al fondo norte. Dale a like y suscríbete. Y es que aquí han cambiado la disposición de las vallas también, porque van a trabajar en esa zona. Por ahí antes podíamos pasar, pero ahora no podemos pasar. Ahora tenemos que ir por este caminito improvisado y provisional que han colocado para sortear, para regatear las obras. Mira, le estoy diciendo que pare. Ahí está. Muy bien, gracias. Seguimos, nada. Esta es la novedad que tenemos en el día de hoy en la acera de Castellana. Se pone el día interesante con esta gran novedad, esa acera, ese cambio de circulación que tenemos en la acera de Castellana, ¿eh? La verdad que se pone el día interesante. Llegamos al fondo norte. ¿Qué nos vamos a encontrar? Os voy a hacer un resumen. Instalación de farolas. Hasta hace una semana vimos la colocación e instalación de 3 farolas en la parte más cercana a la Torre C. Torre C es esta. De momento, por lo que puedo ver, vamos a tranquilizarnos por si acaso han colocado más, pero parece que no han colocado más farolas. Tenemos las 3 susodichas, las 3 de la semana pasada. Este coche se para justo al lado de nosotros. Mucho cuidado siempre, de verdad os lo digo. Nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno, lo dicho, llegamos al fondo norte, movimiento de tierras, movimiento de escombros. Ahí vemos ese dumper con la pala autocargable justo delante, que están llevando, pues, lo que digo, escombros, iba a decir hormigón. Aquí ya parece que han terminado. No, todavía no. Todavía no han terminado de colocar las losas de granito. Todavía no han terminado. De todas formas, desde aquí no vemos nada. Esto que ya dijimos que es lo que podía ser, que era pues que las personas, los coches, giraban hacia la derecha y por lo tanto pues pisaban sin querer este bordillo. Y vamos a acercarnos porque quiero que veáis toda esta zona. No puede faltar de que veamos toda esta zona. Losas de granito que van colocando en diferentes lugares, tapando todos los espacios y superficies. Ahora veremos también la parte más cercana a la Torre D. Por aquí, bueno, lo único que tenemos es el dumper que está cargando, bueno, está echando o depositando todo ese escombro en ese contenedor. Allí no parece que tengamos mucha novedad. Simplemente este lugar, pues como podéis ver, tenemos contenedores. Y aquí sí parece que están barriendo. Así que vamos a ver. Están barriendo. Parece que están limpiando y hasta incluso tapando todas esas separaciones, esos márgenes entre losa y losa, para que no quede ninguna apertura, para que no quede ningún hueco y la gente pueda meter el pie en ese lugar. Así que trabajos minuciosos, ¿eh? Bueno, venga, seguimos avanzando. Bueno, hacemos otra entrada triunfal justo en la parte central de Rafael Salgado. Ya vimos cómo nos retiraban, cómo nos quitaban los New Jerseys en este lugar. ¿Por qué? Porque van a trabajar en esta zona. Todos los huecos tienen que ir tapándolos, como por ejemplo esto de aquí. Ahí podéis ver cómo están cortando a medida para tapar, lo dicho, todos esos huecos y ya terminar con todos estos trabajos en este lugar. La semana pasada, justo la semana pasada fue cuando empezamos a ver cómo trabajaban en la colocación de ese material en este lugar y fueron progresando con la colocación de estos adoquines hacia este que estamos justo ahora mismo grabando, justo en este de aquí. Y ya podéis ver cómo han ido terminando de colocar todos los adoquines, formando y configurando la acera de Rafael Salgado. Bueno, vamos a empezar a grabar desde la parte más cercana a la Torre C. Hacemos un barrido, hacemos un paneo hacia la Torre D para que veáis cómo va quedando, para que veáis cómo van dejando esta bonita acera, que mirad, con las losas de granito está
está quedando espectacular. Ahora que me fijo, por cierto, las pantallas están completamente apagadas, no están haciendo pruebas. Ahí tenemos uno de los huecos, están sacando tierra. Y por lo general, pues ya prácticamente han terminado con todos los trabajos aquí, ¿eh? Falta muy poquito, yo creo que esta semana se puede terminar. Y es que yo creo que están picando la zona de pues posibles árboles que vayan a plantar en ese lugar. Veremos a ver, porque claro, plantas un árbol ahí y cuando crezca quizás de la fachada. Pero bueno, imagino que claro, con todo el mantenimiento que hay aquí no dejarán que crezca mucho. Pero bueno, veremos, veremos a ver qué van haciendo, porque no es seguro que planten árboles ahí. A lo mejor solo es una arqueta y ya está. Y ahora veremos lo que está ocurriendo justo al lado de la Torre D. Venga, vamos para allá. Justo hablamos de las farolas que han ido colocando en la parte más cercana a la Torre C. Y mirad, más farolas in the night para este lugar. En la parte superior no hay ninguna placa solar, Yo pensaba que sí. Es más, había gente que decía que en la parte superior había algún tipo de placa solar, pero no la hay. Ahí lo podéis ver. Simplemente es una tapa y ya está. Y la van a colocar en breve. Vamos para allá a verlo. Bueno, es que realmente están cambiando tanto todo que no lo podemos ver tan bien como pensábamos, Me quiero fijar también si allá al fondo han colocado una farola. Sí, han colocado. O esa es antigua. Mira, ¿qué parece eso? Bueno, no vamos a pensar mal, perdón. Hay que ser serios. Ahí están colocando otra de las farolas. Y es más, yo creo que desde ese lugar, justo desde ahí, lo vamos a ver mejor que desde aquí. Lo que sí sabemos es que siguen picando. ¿Escucháis ese martillo? Ahí siguen picando. Ahora desde aquí veremos mucho mejor la colocación de esa farola. Bueno, mucho mejor tampoco, Ahí están todavía colocando. Ahora imagino que colocarán las tuercas correspondientes para anclar definitivamente esa farola. La farola. ¿Conocéis ese vídeo? El de la farola. La farola. Un paracaidista que cayó aquí en Madrid, en un desfile. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Buscad la farola paracaidista o algo así. Os vais a reír un poquito. Bueno, nada, aquí está levantando todo este suelo. No sé si es que se han equivocado o directamente aún no habían trabajado en este lugar, pero mirad cómo han ido dejando toda esta parte ya con todos los adoquines correspondientes colocados. Están tapados, pero porque han echado todo este material para, si queda algún hueco, taparlo. Y mirad, si no habéis trabajadores aquí es porque ya han terminado con todos estos trabajos. Todos los remates finales llevados a cabo. Y aquí lo dicho, han levantado, han picado y están llevándose todo el escombro. Y es que claro, viéndolo ya mucho mejor, no son losas. Toda esta zona aún no se había trabajado, por lo tanto, pues es por eso que han picado y ahora empezarán a trabajar y a colocar las losas de granito correspondientes. Vamos a echar un vistazo también a toda esta zona que no vemos muy bien desde la acera de Rafael Salgado. Y así es como va quedando. Y prácticamente lo dicho, yo creo que esta semana, si todo va bien, puede estar terminado. No sé qué pensáis vosotros, no sé qué decís, pero a mí me está gustando mucho porque al principio vimos muchos trabajadores y luego resulta que ya han ido rebajando en trabajadores. Hola, ¿qué tal? Es un amigo mío, Francisco. Saludos, Francisco. Estuvo en el concierto de Luis Miguel el otro día. Dice, tú como, bueno, no te gusta este cantante, pues normal, no eres un romántico, dice.
a ver, no significa nada tampoco que no sea romántico por no ver a Luis Miguel, la verdad. Yo le conozco, es muy conocido, pero conozco una o dos canciones de él. Yo me gusta más David Bisbal, Jesús Ramírez. Bueno, como estáis observando, no han encendido ninguna pantalla tampoco aquí en el lateral este, en Padre Damián. Imagino que las que vemos únicamente y exclusivamente son las de siempre, las que ya estamos acostumbrados a ver para el acceso, bueno, información de dónde está la tienda oficial del Santiago Bernabéu aquí en el estadio, que está justo en este lugar, por si no lo sabéis, en la parte central del lateral este y Padre Damián. Pero nosotros no vamos a pararnos en la tienda, vamos a seguir porque luego accederemos al interior y ya por último saldremos por la tienda, así que si vemos alguna novedad no os preocupéis porque la plasmaremos aquí en el canal. Y quiero desde aquí grabar, porque el otro día vimos cómo dejaban un pequeño pez, una forma de pez, justo allí en el suelo, que muchos decíais que parecía el escudo, pero claro, es raro que lo hayan colocado en este lugar, así que ya parece que lo han metido al interior. Parece ser que era como un escudo que va para el espacio Mau. A ver si luego a la que salgamos podemos ver si lo han colocado y si podemos ver el sitio exacto donde lo han colocado. Así que vamos para la Plaza de Sagrados Corazones. Chicos, importante, recomendación de última hora: si queréis venir al Estadio Santiago Bernabéu a visitarlo, pues os recomiendo que vengáis a primera hora o a última, porque, bueno, a primera hora mejor, porque a última es las 7 de la tarde aquí, y a las 7 de la tarde sigue haciendo mucho calor. Y es que ya está soplando, está soplando el sol que no veas, está dando de lo lindo. Además, mirad todo el movimiento que tenemos justo en la zona que conecta con el espacio Mau. Mirad todo el movimiento que hay, así que va a ser interesante grabar o ver lo que están haciendo en ese lugar. Porque es verdad que han tapado todo ese espacio. Muchas veces cuando salimos por ahí pues vemos que lo han tapado como una especie de lona, pero es interesante porque desde estas puertas que tenemos ahora mismo en pantalla hacia el espacio Mau es justo la salida del Tour Bernabéu, por lo tanto podemos ver si transportan o llevan algún material a esa zona. Así que, bueno, nada, este es el acceso a la entrada a vehículos pesados en la Plaza de Sagrados Corazones. Ya vimos cómo colocaban los carteles y esas señales correspondientes, muy importantes y obligatorias, para que los transportistas o los conductores que vengan y entren por aquí sepan las dimensiones del acceso. Y nada, dejamos esta imagen y nos vamos al fondo sur, con Chaspina, última parada antes de acceder al interior. Y bueno, viendo esas lonas también, cómo cuelgan, cómo vuelan en esta entrada al espacio Mau, parece que están trabajando en el interior de la fachada. Parece que están trabajando porque han colocado todo ese material para que, me imagino, pues no se dañen, en este caso los cristales en la parte superior. Así que nada, vamos dejando atrás, bueno, hemos dejado atrás el lateral este, la Plaza de Sagrados Corazones, y llegamos al fondo sur, llegamos a Concha Espina, última parada antes de acceder al interior. Ya sabes, dale a like, suscríbete, tienes que ver el vídeo al completo porque nunca sabes lo que puede suceder en cualquier momento. Tú solamente entras, ves el interior y dices, bueno, pues no he visto nada. Pero no, hay que ver todo el vídeo al completo porque nunca sabes lo que te puedes encontrar. Mirad los trabajos que han hecho, que han ejecutado en toda esta zona. Aquí siguen pintando. Se puede ver al descubierto ese panelado de forma horizontal. Y en la parte superior podéis ver que han ido pintando también, tapando la antigua estructura del Santiago Bernabéu. Ahora ya pues han ido retirando, están retirando poco a poco los andamios a medida que van acabando con diferentes zonas, y ya una vez que llegan a la parte inferior terminan con ese lugar y por lo tanto pues desmontan
los andamios de esa zona. Pantallas también aquí completamente apagadas, no hay prueba que valga. Así que vamos a ver si hoy podemos ver los trabajos de demolición de la antigua tienda del Santiago Bernabéu, que la semana pasada no tuvimos suerte. Tuvimos 2 camiones que habían colocado estratégicamente ahí para que no lo viésemos. Pero a ver si hoy podemos rascar para encontrar el premio. Bueno, tenemos otro camión, así que vamos a intentar ver lo que ocurre desde este lugar y luego desde el otro para sacar diferencias, pero básicamente pues bueno, pues no vemos nada. Es que la forma más fácil de sacar lo que ocurre en el interior es desde la parte frontal, justo desde aquí, justo enfrente. Esta sería la posición ideal, pero no podemos ver porque está el camión. No lo podemos ver porque está el camión, así que vamos a intentarlo también. Uy, qué susto. Vamos a intentarlo desde este lugar. No os prometo nada, pero lo que sí podemos ver es todo el material que han ido sacando, metiéndolo en contenedores, toda la chatarra, todo el escombro, y yo creo que ya han terminado de demoler todo el interior. Es que no se ve prácticamente nada, pero bueno, si conseguimos imágenes de ese lugar, lo enseño aquí en el canal. Vamos a seguir, llegamos ya a la Torre B, llegamos al acceso al Tour Bernabéu, pero antes os voy a mostrar los trabajos que en teoría estaban ejecutando en toda esta zona y que ya parece que han terminado con los trabajos y han quitado los andamios. Pues efectivamente, como el final de la semana pasada, los últimos días de la semana anterior, podéis ver que ya han quitado los andamios. Ahí podéis ver el interior de esta piel envolvente, justo la fachada del Classic Bernabéu, como han ido pintando para disimular el interior desde el exterior. Así que nada, vámonos para adentro. Después de una larga caminata, llegamos ya al interior. Bueno, lo prometido es deuda. Os voy a sacar las estructuras de la fachada oeste, lo que se ve desde el interior, a ver si hay alguna novedad, a ver si hay algún cambio, pero pues no parece que tengamos ningún cambio. En la pasarela de mantenimiento pues seguimos viendo cómo caen los cables que dan iluminación a estas estructuras, pero no hay ninguna novedad. Así que nada, bueno, pues la estructura de la viga corona y accedemos al interior. Bueno, pues nos sentamos un día más aquí en el interior. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 8 de julio del 2024. Sentaos, poneos cómodos, que vienen las curvas, así que abrochaos los cinturones. Bueno, pues después de otro fin de semana de concierto, en este caso 2 días, sábado y domingo, de Luis Miguel, el cantante, muy conocido él, pues ya ha acabado su gira aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, al menos este fin de semana, no sé si volverá, la verdad. Y ojo, porque mirad lo que están haciendo. Mirad lo que están haciendo. Ya lo dijimos en su día, los banquillos son provisionales. La zona del palco también, de momento la zona del palco pues ahí sigue. Pero mirad cómo están cortando la estructura, esa visera de la zona de los banquillos. Han quitado la publicidad en la parte superior y están empezando a demoler, están empezando a cortar esa parte superior de los banquillos. Veremos a ver qué ocurre, veremos a ver qué pasa, cómo lo van a dejar, si lo van a dejar al descubierto, qué pensáis, qué creéis, si van a quitar las viseras para dejar los banquillos como por ejemplo Old Trafford,
banquillos al descubierto, o si simplemente van a quitar esa visera de los banquillos y van a colocar otra más acorde a la remodelación, o al menos a los colores del bowl del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, seguimos. Estamos justamente por este lugar, una de las concesiones, uno de los espacios que se han instaurado este fin de semana para el concierto de Luis Miguel. Ahí vemos cómo lo han tapado, todo totalmente protegido, y en breve veremos cómo se lo llevan. ¿Por qué? Porque ya no tenemos aquí concierto hasta dentro de 2 semanas, creo, porque la semana que viene, a partir del miércoles, se empieza a montar un nuevo evento, aunque realmente lo pueden aprovechar para la velada de Ibai, porque luego ya el siguiente evento serían los conciertos de Karol G, el 20, 21 y 22 de julio. Es por eso que estamos viendo que parece que van a quitar el escenario, este escenario que teníamos montado en la zona sur, y que aprovechamos a ver pues 2 conciertos, el de Luis Miguel, 2 días este fin de semana, y el de Manuel Carrasco. Este escenario se ha reciclado para estos 2 conciertos. Ahora, mientras tanto, ahí veis cómo están los montadores llevándose hasta incluso la base del escenario. Ahí vemos cómo se van llevando cada plancha. Veremos a ver qué disposición van a colocar para este fin de semana. De momento vamos a echar un vistazo, a la zona de la losa, hasta incluso también la parte de la tapa, para que veáis cómo está todo. Yo creo que han ido quitando poco a poco el óxido, ¿verdad? Porque ahora voy a quitar el zoom para que veáis toda esta parte y mirad cómo han ido limpiando toda la zona, y todo el óxido que teníamos, ese óxido que predominaba ante todo y contra todo en la tapa del hipogeo, ha ido desapareciendo. Todo esto que veis son pues huellas, rastros de suciedad de todo el material, de todas las estructuras o plataformas que se colocan, por ejemplo esta, pero realmente han ido quitando todo el óxido, que es pero que es muy difícil quitar el óxido a un material, y lo han conseguido, lo han ido logrando hasta dar con la clave, que es tener la tapa del hipogeo como la tenemos en el día de hoy. Obviamente la zona de accesos y salidas pues no van a colocar los asientos, porque aquí ya cada pocos días tenemos evento en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver uno de ellos, en este caso en el fondo norte, 2 en el fondo norte, y también la que está justo al lado de la grada abatible, y las 2 del fondo sur. Las del lateral oeste no las vemos, pero podemos asomarnos un poquito y ahí tenemos otra salida y acceso, claro. Bueno, como podéis observar, las pantallas completamente encendidas, ya es habitual, ya estamos acostumbrados a ver el encendido de las mismas, sobre todo para los aficionados que vengan a visitar el tour del Estadio Santiago Bernabéu. Pexaida desde Venezuela. ¡Hala, Madrid! 1, 2, 3. Gracias. ¡Saludos! Ha sido un encuentro muy fabuloso, la verdad, porque justo estaba pasando por las filas y de repente veo a esta chica que me dice: ¡ay, te encontré, no sé qué! Y yo digo: ¿a mí? Digo, ¿será su marido o será algún familiar, algún amigo que estuviese ahí con ella? Y dice: no, a ti. Y ya ha sido el encuentro y ha sido increíble, ¿eh? Un saludo para mi amiga y suscriptora. Bueno, continuamos, ahora seguiremos viendo lo que va ocurriendo, los trabajos que siguen ejecutando en la zona de los banquillos, pero mientras tanto vamos a observar lo que decíamos antes, pantallas internas completamente apagadas. Yo también poco a poco nos vamos acostumbrando, a no ser que sea un evento, pues no enciendan las pantallas, y nos vamos a ir al segundo anfiteatro del fondo sur, donde ya poco a poco también nos vamos acostumbrando a ver la colocación de los asientos, ya los asientos fijos y abatibles. Sé que no pega mucho, pero fijos me refiero que ya son los definitivos, o bueno, puedo cambiar fijos por definitivos, y también pues abatibles, como va a tener todo el bowl del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver cómo predomina también el plástico que protege a dicho material, a los asientos ya colocados en estos sectores, que por cierto ya la mayoría de los sectores
se han ido cubriendo con los asientos correspondientes. Ahora están trabajando en este lugar, que como podéis observar aquí a la derecha, pues ya están los soportes totalmente colocados, listos para recibir los asientos correspondientes. Luego cuando salgamos veremos toda la disposición que hay justo de la grada del tercer anfiteatro, en el segundo anfiteatro del lateral oeste, porque desde aquí no lo vemos muy bien. Pero bueno, ahí podéis ver cómo en estos sectores ya han imprimado, ya han pintado, por lo tanto están listos para recibir también los soportes, estos soportes metálicos que acompañan a los nuevos asientos. Esos nuevos asientos que ya vemos cómo van formando filas como si fuese un ejército en el segundo anfiteatro del fondo sur. Lo dicho, ahora cuando salgamos veremos los sectores que están escondidos por aquí en el lateral oeste. Bueno, la verdad es que viendo los trabajos que están ejecutando en el banquillo, la verdad es que era de esperar hacerlo ya, porque dentro de nada empieza la temporada, empieza una nueva temporada. Ahí está, ha caído esa banda metálica. Yo pienso que lo van a quitar, estando la cubierta ya, estando todo protegido en la parte superior, yo creo que van a quitar la zona de las viseras de los banquillos y lo van a dejar al descubierto. No sé por qué me da. ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis? Dejádmelo en los comentarios. Otro vistacito a la zona del Sky Bar Bernabéu. Hoy sí tenemos la oportunidad de ver el encendido de las pantallas en la parte superior, o también dicho el techo, con otras animaciones, ¿no? Yo no recuerdo estas animaciones, parecen plumas. Hay veces que también parecen las lamas del Bernabéu, pero esto de aquí está todo listo ya. Mi información sobre esta zona es que solamente falta la licencia. Una vez que tengamos la licencia podemos inaugurar ya esta estructura, el Sky Bar del Estadio Santiago Bernabéu. Así que pues solamente queda esperar. Bueno, el otro día tuvimos la mala suerte de que estaba todo esto tapado, pero hoy podemos ver, ojo, porque están empezando a quitar los asientos también. A ver. Sí. Están empezando a quitar los asientos de estos sectores del lateral oeste. Yo creo que poco a poco, de forma progresiva, van a ir trabajando en el cambio de huella en estos sectores del lateral oeste. Aquí vemos cómo los espárragos se asoman, así que dentro de poco empezarán a colocar los soportes metálicos. Y a ver, allí están midiendo, pero no sabría decir si aún van a empezar a trabajar en el cambio de huella de esos sectores más cercanos al fondo norte. Pero aquí sí, aquí ya hemos salido de dudas y por lo tanto pues parece que estos sectores no se van a vender para este fin de semana, al menos este sector. Y al otro lado, esto que ya conocemos y que hemos visto desde la vista panorámica del Tour Bernabéu. Aquí vemos cómo van colocando los soportes metálicos. Y ya por último, pues veremos cómo instalan los nuevos asientos, como han ido haciendo en esos sectores que tenemos más cercanos al lateral este. Otro vistazo de la demolición de la visera de los banquillos. Mirad cómo van limpiando la zona, cómo van quitando esa visera. Y no veo que haya material alrededor para seguir colocando después de quitar lo antiguo. Así que lo dicho, veremos a ver qué hacen. Pero de momento están cortando, De momento están cortando. De momento están demoliendo.
Bueno, huele un montón a pintura aquí, ¿eh? Y es por eso que hemos visto antes estos plásticos o estas lonas tapando y cubriendo toda esta zona de aquí. ¡Wow! ¡Cómo huele a pintura! El espacio Mau. Y están colocando cristales justo en la parte inferior. Justo ahí. Y el pececito del otro día, no sé dónde está. La verdad. Aún no lo han colocado. O si lo han colocado no lo veo. Pero ahí están pintando. Y es que parece que están haciendo un acceso, ¿no? Un acceso exclusivo. Es que, a ver, vamos para allá. Es que no veo nada. Lo tienen todo tan tapado que no veo nada. Vamos a asomarnos por aquí. Nada, no se ve nada. No se ve completamente nada. Y puede ser que estén pintando el rótulo del otro día. A ver. Es que no veo nada. Y esto es lo que ocurre aquí. No ocurre nada más. Porque realmente están pintando ahí, pero no se ve nada. Ah, vale, están pintando la estructura. Justo la estructura. Míralo, está ahí. Bueno, pues hasta aquí las novedades, tanto del exterior como del interior. Hoy lunes 8 de julio del 2024. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido. Y si es así, por favor, dejen su like, suscríbanse al canal para seguir ayudando a esta pobre personita a seguir progresando con este canal de YouTube. Así que muchas gracias y a la Madrid. Nos vemos.